El 26 de diciembre del año 2004, un terremoto de 9.1 en la escala de magnitud en el Océano Índico provocó el mayor tsunami del siglo XXI. Además de por el número de víctimas que este tsunami dejó a su paso, el más devastador al que la humanidad se haya enfrentado jamás. El terremoto o tsunami provocó una serie de devastadoras olas gigantes que afectaron a la mayoría de las costas de los países que bordean dicho océano, dando lugar así a uno de los mayores desastres naturales acontecidos durante el siglo XXI. Las olas de un tsunami de más de 30 metros de altura golpean la costa de Banda Aceh, en Indonesia, acabando con la vida de 170,000 habitantes y destruyendo edificios e infraestructura. Sumatra es devastada por el tsunami desatado por dicho terremoto. Las playas también del sur de Tailandia se ven afectadas por ese tsunami. Fallecieron cerca de 5.400 personas. El extremo sur de Myanmar, donde murieron 61 personas, también se ve afectado. Y lo que ven allí, esa imagen que ven allí, es una imagen real de ese tsunami. El tsunami golpea la costa de Sri Lanka desde el noroeste y todo el extremo sur. Se declararon aproximadamente 30,000 personas muertas o desaparecidas. El tsunami también arriba a la costa este de la India, desde el sur de Chennai, donde fallecieron más de 16,000 personas. Eso no fue una tremenda labor investigativa que yo hice, simplemente fui a National Geographic y ahí encontré esa referencia. Las imágenes de este devastador tsunami son verdaderamente espeluznantes y al verlas deja una sensación de temor frente a la naturaleza imparable cuando acecha a nosotros como seres humanos. Me causa mucha curiosidad que los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios y esto nos da autoridad sobre la creación, pero cuando ésta ferozmente ataca, es imposible de parar porque es Dios mismo quien domina todas estas cosas. En estos últimos capítulos de Jeremías estaremos viendo los santos juicios de Dios, como he llamado a esta última serie de sermones. Y lo que vemos en estos juicios a las naciones son descripciones vívidas que al ponerla frente a nuestros ojos quedan desastres naturales como el que acabo de describir, minimizados ante el poder absoluto del Señor sobre todas las cosas. Dios ha podido dejar escrito, de verdad, que hizo juicio a las demás naciones. Llegamos al capítulo 45 y vimos todo lo que había pasado. Y Dios ha podido dejar escrito en el capítulo 46 que hizo juicio a las demás naciones porque Él es justo y las naciones pecadoras. Y solo esto bastaba para mostrar su santidad. Él ha podido dejar escrito eso. Pero no, ha determinado dejar detalles por cada nación. Y nosotros estamos llamados a ser fieles a la Escritura y al texto y estructurarlo de la misma manera por lo que esta última recta de Jeremías está dictaminada por el texto mismo y no quiero pretender ser más sabio que el Señor. Este capítulo, escrito en forma de poema y con un lenguaje sumamente vívido, al igual que el anterior, el capítulo 46, que el juicio fue sobre Egipto, contiene un oráculo, un mensaje contra la nación filistea. Ya dejamos de ver a Egipto, ahora vamos a ver a los filisteos. Enemigos acérrimos de Israel desde antaño, siempre fueron enemigos de Israel, especialmente durante el periodo de los jueces y los reinados del rey Saúl y del rey David. Los filisteos estaban organizados como una pentarquía, contando con 5 ciudades, cada una gobernada por su propio príncipe. Asdod es una de ellas, Escalón es la segunda, Gad, Ecrón y Gaza. Esas son las 5 ciudades, los 5 reinados por los que mayormente estaba compuesto esta tierra.
Sus orígenes parecen remontarse a Caftor, como lo va a decir el versículo 4, habitualmente identificada con Creta, aunque también podría tratarse de alguna otra isla en el Egeo, de donde arribaron a Canaán entre los siglos 12 y 11 antes de Cristo. Después de su derrota a manos de David, quedaron por momentos a merced de alianzas con otros reinos y otras veces sometidos por las potencias de turno. Para el tiempo de Jeremías, en el capítulo 47, se trata de una nación de escaso poderío militar, una nación débil, pero con una ubicación estratégica para quien pretendiera dominar dicha región. La tarea de determinar la fecha de esta profecía es bastante compleja y no es mi pretensión resolverla en este día, especialmente por la indicación de su introducción que la ubica antes que el faraón destruyera Gaza, dice el versículo 1. Esta referencia estaría apuntando a una fecha próxima al 609 antes de Cristo, cuando Necao, el faraón de turno, avanzó hacia el norte en auxilio de Asiria, derrotando en su camino a Judá en Megiddo. Según este texto, sería posible que en esa campaña el faraón hubiera conquistado aquella ciudad filistea. Si nosotros solamente leeríamos el versículo 1, pareciera que hubiese sido el faraón Egipto el que hubiese conquistado este pueblo filisteo. El problema con esta interpretación es que el contenido de este mensaje señala a Babilonia. Noten lo que dice el versículo 2, suben aguas del norte. Cada vez que Jeremías ha mencionado el norte, ha mencionado simplemente y se dedica a hablar de Babilonia. Suben aguas del norte, y eso lo vemos desde el capítulo 1, cuando Dios se le muestra a Jeremías mostrándole imágenes, ilustraciones, y siempre menciona las aguas que vendrán del norte. Todo es del norte, el cual hace énfasis y una dirección hacia Babilonia. Esto situaría entonces la profecía unos años más tarde, después del 605 a.C., y noten que yo ahorita dije 609. Y más tarde 605, pero pastor, si 609 es mayor que 605, pero que estoy hablando antes de Cristo. Es como en matemática, como para que se entienda, de pronto para los que no logran comprender, es como en matemática esa recta cuando tú pones el cero en la mitad, los números positivos y los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Quién es mayor, menos 1 o menos 2? Matemáticos. Menos 1 está más cerca del 0, ¿verdad? Entonces mayor. Entonces en el 605 pudiéramos ubicar esta profecía, porque está hablando de Babilonia. Pero más allá de los tiempos y las épocas, que no son absolutamente en el texto y su contexto no nos las dan, lo fuerte acá, hermanos, es el juicio en sí mismo, porque Dios lo hizo y que nos quiere enseñar a nosotros con ese juicio que hizo a los filisteos. Por eso mi tesis, al igual que el domingo anterior, es exactamente la misma. Cada juicio que Dios emite sobre la creación y sus naciones deben llevar a la iglesia a procurar la santidad en todas las áreas de la vida. Hermano, y ustedes se van a preguntar por qué yo he insistido en esta tesis desde el domingo anterior y hasta que nos vayamos y terminemos Jeremías. Porque a veces contemplamos, y yo quiero ser claro con esto, y esto ni siquiera lo noté, pero algo que me puso a meditar entre semana, hablando incluso con un hermano, no de aquí fuera, con otro pastor amigo, muy amigo, está por ahí por Sincelejo. Yo le decía, estábamos conversando del texto, y yo le decía, a veces pensamos que los juicios, cuando pensamos en juicios, pensamos en los incrédulos, y eso no es para mí. Pero yo veo en el Nuevo Testamento que todos vamos a responder delante de Dios. Va a haber un juicio para los creyentes también. El hecho de que no sea condenatorio no quiere decir que no sea juicio. Y hermanos, noten esto, que para mí fue una perla entre semana. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, en donde hay un libro que es bastante juicio, siempre remitimos y cuando pensamos en Apocalipsis y pensamos en la gran ramera, en Babilonia, y esto y lo otro, y los incrédulos van al fuego eterno y nosotros. Pero ¿qué es lo primero que el Señor juzga en Apocalipsis? ¿Qué es? Las 7 iglesias, hermanos. Pero yo tengo contra ti
¿Saben por qué les tengo que decir esto? Porque a veces creemos que porque pertenecemos a una iglesia o porque vamos a Iglesia Bíblica de la Ciudad, allá todos vamos a ser salvados. El Señor no prometió salvar iglesias. Va a salvar individuos de su iglesia universal, que mientras estamos de este lado de la temporalidad, va a manifestarse a través de las iglesias locales, que es diferente. Así que por eso es esta tesis, hermanos, porque cada juicio de Dios debe llevarnos a la santidad más que a otra cosa. Amén. Y la idea de citar el terremoto en el Océano Índico es ilustrar de cómo fue ese juicio de Dios contra los filisteos, quienes fueron enemigos del pueblo de Dios. Noten lo que dice Jeremías al respecto, noten lo que dice el versículo 12 en adelante, dice, así dice el Señor, suben aguas del norte y se convierten en torrente desbordante, que inunda la tierra y su plenitud, la ciudad y los que en ella habitan. Clamarán los hombres y gemirá todo habitante de la tierra, a causa del sonido de los cascos de sus corceles, del estruendo de sus carros y del estrépito de sus ruedas. No se vuelvan los padres para cuidar a sus hijos por la debilidad de sus brazos, a causa del día que viene para destruir a todos los filisteos, para exterminar de Tiro y de Sidón a todo aliado que quede. Porque el Señor destruirá a los filisteos, al remanente de la costa de Caftor. Le ha sobrevenido la calvicie a Gaza. Desolada ha sido Ascalón, remanente de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás? Este texto, hermano, nos deja ver algunas cosas que son bien interesantes, que están dentro del texto, y luego vamos a ver un par de cosas que no están implícitamente en el texto, que no están explícitamente en el texto, pero que implícitamente podemos descifrarlo. En primer lugar, que el juicio viene del norte, ya lo había dicho, ¿verdad? Que viene de Babilonia. Babilonia va a hacer juicio sobre los filisteos. Y Babilonia se convierte metafóricamente por el autor en agua, torrentes de agua. En segundo lugar, pero esa agua no es débil como un riachuelo, como ustedes ven a veces esos riachuelos que salen, sino más bien desbordante, fuerte, torrente, imparable. El objetivo de esta agua imparable es inundar la tierra y todo lo que en ella habita, dice el Señor. La consecuencia de ver esas fuertes aguas, el cual es Babilonia en acción contra los filisteos, será que los hombres clamarán y gemirán al escuchar los sonidos de los cascos, dice el versículo, de los caballos de guerra que Babilonia prepara para destruir a sus enemigos. Esas son las ilustraciones que está usando el autor de Jeremías, o Jeremías mismo que es el autor. Esas son las ilustraciones. Él está poniendo a los filisteos pensando en cómo esos cascos, esos corceles, esos batallones de guerra vienen y el sonido empieza a abrumar al pueblo. Ni siquiera han llegado y ya están abrumados. Y noten esto, el estruendo de los carros y lo estrepitoso de las ruedas de la batalla causará tanto temor a los filisteos. Y esto me sorprendió, que los padres, escucha bien papá que estás aquí, los padres no se devolverán para cuidar a los hijos porque sus brazos son débiles delante de la fortaleza babilónica. Esta imagen de padres e hijos es impresionantemente abrumadora. Hay situaciones en la vida en las que puedes pensar como padre o incluso como madre que te ponen al frente y te dejan impotente para poder defender a tus propios hijos. Por ejemplo, un desastre natural es uno de ellos, como lo que vimos del Océano Índico. Incluso hay circunstancias, hay enfermedades que tal vez no suenan tan fuerte, pero que igualmente te dejan impotente frente a tus hijos. Cuando tu hijo está enfermo, ¿tú qué es lo que puedes hacer? Darle un medicamento. ¿Y te asegura darle el medicamento que le va a quitar lo que tiene? No. Somos impotentes, hermano.
Cuando tú tienes una gripa, tomas limón, miel de abeja, sal, lo que quieras, aceite de oliva y salen un montón de medicamentos que la única forma que eso se te quite es porque Dios quiera que se te quite. No estoy diciendo que los medicamentos sean malos. Lo que estoy diciendo es que nuestra fe no puede estar en el medicamento, sino en el Creador. En el texto podemos ver la impotencia de los padres frente al juicio que tenían sobre sus cabezas y no poder hacer nada por sus hijos. Pero en cualquier circunstancia que nosotros vivamos, podemos estar de la misma manera sin necesidad que sea un juicio en sí mismo. Así que siempre es importante y necesario recordarle a nuestra alma que Dios está a cargo de todas las cosas, que Él es digno de alabanza y de toda gloria, y que es mejor estar en sus manos que creernos que podemos dominar las situaciones que se nos avecinan. Hermano, tú y yo nunca vamos a poder dominar nada. Tú y yo, escucha bien, tú y yo somos vulnerables. Siempre pensamos en la vulnerabilidad en la medida cuando podemos, la pobreza, cuando podemos, cuando son niños que no tienen padres. Y sí es cierto, ahí hay vulnerabilidad natural. Pero digamos que no es tu condición, tú tienes tu trabajo, tienes tu salario, tienes tus padres, tienes tus hijos, tienes tu casa. Hay unos que ponen la casa como la fortaleza. Hermano, allí en esa zona de confort en la que estás, tú y yo seguimos siendo vulnerables. Somos débiles, somos endebles y nada te va a proteger sino Dios mismo. Nada más. Y como lo había dicho, el texto también presenta otras dos curiosidades. La primera es de índole político. Y no voy a hablar aquí ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Pero hay un índole político. Se encuentra en la mención de Filistea como aliada de Tiro y Sidón. Hay una alianza política de los filisteos con Tiro y Sidón, que son importantes ciudades fenicias. Se desconoce la historia de tal sociedad, aunque la ubicación de ambas en la franja costera de la región las ponía en igual situación de amenaza y por ende es probable que hayan existido intentos de ayuda mutua. Y la segunda, de naturaleza teológica, radica en el hecho de que no se mencionan las razones por las cuales Dios les va a castigar. ¿Sí lo notaron? En el texto yo leí y en ningún momento Dios dijo, los voy a castigar por esto y lo otro. Si Dios hubiese dicho eso, en Jeremías capítulo 47, yo creo que ya hubiese terminado el sermón. Pero sin duda, podemos inferir sus pecados por el conocimiento de su historia, marcada por la impiedad y la idolatría, lo cual es importante para la aplicación de nuestro sermón. Yo no voy a hacer tanto énfasis en el juicio o en los juicios que vienen, sino en las razones del juicio, que es lo que a nosotros nos debe llevar a la santidad. Porque si yo me dedicara al juicio todos los domingos voy a estar diciendo lo mismo, pero no son las mismas razones. De hecho, si recuerdan Egipto, ¿cuál era la razón del juicio a Egipto? Egipto fue a donde el pueblo de Israel a ayudarles y a sacarlos de allá y protegerlos, y ahí viene Babilonia, vamos a protegerlos y todo lo demás. No, Egipto estaba en su país, haciendo lo suyo, viviendo de lo lindo. No necesitaban a los de Israel allí. Ellos tenían dinero, tenían poder, tenían su faraón, tenían su rey, tenían sus políticas, estaban en su mejor época, pero decidieron aceptar la entrada de los de Israel a protegerlos para que los de Israel entonces pusieran su confianza en ellos. Y solamente por eso Dios los juzgó. Y bueno, ya Rodolfo aplicó mucho ese sermón la semana pasada. Pero la Biblia en cuanto a los filisteos menciona específicamente las deidades a las que veneraban. Una de ellas que es muy conocida llamada Dagón, el dios semita de las cosechas. Los filisteos tenían un dios al cual dedicaban todas las cosechas. ¿Y qué eran las cosechas de los filisteos? Eran todas las victorias que obtendrían sobre otros pueblos. Noten lo que dice en Jueces capítulo 16 versículo 23. Los príncipes de los filisteos
se reunieron para ofrecer un sacrificio a su dios Dagón y para regocijarse, pues decían: nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Obtuvieron la victoria, derribaron a Sansón y dedicaron a Dagón su victoria. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 5 versículos del 1 al 2. Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdod. Recuerden que Asdod es una de las tierras que yo dije. Entonces los filisteos tomaron el arca de Dios y la introdujeron en el templo de ¿quién? De Dagón, y la pusieron junto a Dagón. ¿Fue claro? Tuvieron una victoria, le robaron el arca al pueblo de Israel y lo llevaron a sus tierras, ¿verdad? Y pusieron el arca del pacto de Dios al lado de su dios Dagón para demostrar de que su dios Dagón es más fuerte que el Dios de Israel. Osados, ¿no? Y primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 10 dice: pusieron su armadura en la casa de sus dioses y clavaron su cabeza en la casa de Dagón. Si se dan cuenta, en estos tres pasajes de diferentes libros que acabo de leer, los filisteos vivían para estar en guerra contra el pueblo de Dios. Todas las cosechas y la victoria era contra el pueblo de Dios. Ellos nacieron y vivieron para ser enemigos del pueblo de Dios y por lo tanto de Dios mismo. Y estas victorias que tuvieron contra el pueblo de Dios se las dedicaban a Dagón, quien era su Dios, el que le daba estas cosechas según ellos. Esa victoria nos la está dando Dagón. Hay que venerar, hay que sacrificar a Dagón. Todas las victorias que tenían se las dedicaban a su propio Dios y creyendo que una estatua podía darle semejantes de triunfo sin intervención de la providencia divina del Dios de la tierra. Como individuos, hermanos, ¿a quién le estás dando gloria por tus victorias individuales? ¿Por una mejor posición económica? ¿Por un buen año 2024? ¿Por un próspero año 2025? ¿Por un modelo de familia a seguir? ¿Por buenos logros académicos? ¿Por tener la oportunidad de hacer algo? ¿Por un nuevo trabajo? Hermano, hermana, ¿tienes algún Dagón en tu vida? ¿Un Dagón que se llama mi esfuerzo, mi dinero, mi inteligencia, mi deseo? Pero otro Dios que también los filisteos tenían enraizado en la cultura era Astarot, que era la diosa cananea de la fertilidad y del amor. Astarot aparece por primera vez en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, donde se lo menciona como uno de los dioses que los cananeos adoraban. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. En este contexto, Astarot se asocia con la idolatría y la inmoralidad sexual, lo que sugiere que era adorado como una deidad de la fertilidad. Sin embargo, el origen exacto de Astarot es incierto. Algunos estudiosos creen que su nombre proviene de la diosa babilónica Istar, mientras que otros sugieren que está relacionado con el dios fenicio Astarte. Incluso hay quienes argumentan que Astarot era en realidad una deidad cananea completamente diferente, cuyo nombre simplemente se parecía a los otros. Además de su breve aparición en Deuteronomio, Astarot también se menciona en otros dos lugares en la Biblia, en el libro de Jueces y en el libro de Primero de Samuel. En Jueces, Astarot se asocia con los filisteos, objeto de nuestro sermón. En Primero de Samuel, Astarot se menciona como uno de los dioses que los filisteos llevan al campo de batalla para ayudarlos a derrotar a los israelitas. Sin embargo, en esta ocasión, Astarot se menciona junto con otro dios, Baal-zebú. Algunos estudiosos creen que esto sugiere que Astarot y Baal-zebú eran vistos como deidades similares o incluso sinónimas en la cultura filistea. Estos cultos se caracterizaron por la inmoralidad de sus rituales, que incluían la prostitución sagrada, excesos en la ingesta de alcohol y variadas prácticas orgiásticas.
Seguramente es por tales abominaciones y por sus muchas perversidades que Dios, nuestro Dios, el Dios de Israel, les condena y les anuncia su destrucción. Mis hermanos, la inmoralidad sexual es un pecado que Dios toma muy en serio en su palabra. ¿Saben por qué? Porque al final del día, cuando hay inmoralidad sexual, te estás vinculando en tu mente y muchas veces en la carne, sexualmente en una unidad que por ser inmoral está en contra del Señor. Yo no sé si ustedes han leído Tesalonicenses alguna vez, la primera carta, pero noten lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los de Tesalónica, porque a mí me sorprende mucho cómo asocia la inmoralidad con la santidad. Él dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 1 al 3, por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios. Pablo resume eso, todo lo que acabo de decir lo resume en una sola frase. Él dice, su santificación. La voluntad de Dios es su santificación. ¿Y saben qué termina diciendo? Es decir, es lo que está diciendo, la voluntad de Dios sobre tu vida es tu santificación. ¿Qué quiere decir eso? Dice, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. ¡Wow! Es notable cómo nuestra santidad debe estar ligada a nuestra vida sexual. Solteros, manténganse puros. No miren lo que no tienen que mirar, no piensen en lo que no tienen que pensar, no caigan en donde no deben caer. Sean sabios, agraden al Señor y manténganse puros, porque Él se agrada de vuestra pureza y el mundo se aterra de tu pureza, soltero. El mundo se aterra de tu pureza. Casados, hombres y mujeres, sean fieles. No tienen que buscar en algo o alguien más lo que ya el Señor les dio para santificarse. Tu cónyuge es lo que el Señor te ha dado para que te santifiques de manera sexual. Gócense el uno del otro con reverencia. No escuchen al mundo y sus locuras acerca del matrimonio. Manténganse fieles al Señor y a su cónyuge. Los filisteos tenían como diosa a una estatua que les pedía que fueran inmorales para serle fiel a ella. Dios nos demanda santidad y va asociado, entre otras cosas, con la pureza sexual que tengamos de acuerdo con nuestro estado en este momento. Todos, sin excepción, aquí en este lugar deben estar puros sexualmente de acuerdo al estado en el que estén. Niños, jóvenes, solteros, solteras, casados, todos sin excepción. Siempre hay una manera de ser puro sexualmente delante del Señor. Siempre. Mi hermano o hermana, si en estos momentos estás teniendo alguna tendencia de caer o has caído en esto, no camines solo. Arrepiéntete de tu pecado, busca a Dios y a hermanos o hermanas de la iglesia que te ayuden a salir corriendo de ese pecado. Mi ánimo no es tu vergüenza, sino tu restauración. Y bien sabes, si eres creyente, que no hay mejores ni peores que tú en la carrera de la fe. Mi hermano o hermana, ¿cuál es tu Dios? ¿O cuál es el Dios que tú sigues en tu sexualidad? ¿Astarot o el Dios de gloria? Tus hechos demostrarán algún día, cuando todo sea revelado, quién era tu Dios en esta área de la vida tuya. Tan importante, porque esto te vincula espiritualmente a algo o a alguien que puede ser diferente a lo que Dios te demanda en su palabra. Los filisteos podían pensar que su historia de potencia militar, la historia que todo el mundo ya conocía, era suficiente para que nadie les hiciera nada. Ustedes no han visto personas que viven de su historia. Ustedes han estado vinculados a personas que viven de su historia, que siempre te viven diciendo como que, y yo fui esto, y yo fui lo otro, y yo fui aquello, y yo fui lo otro, y yo a veces siento que es que me quieren meter como miedo. O
sea, está bien lo que fuiste, pero dime lo que eres en Cristo hoy. Eso es lo que yo quiero escuchar. Y yo entiendo lo que has sido, entiendo de dónde te sacó el Señor, pero hay gente que vive en su pasado y no ha salido de su pasado jamás. Y eso lo entiendo de una persona que no conoce al Señor. Yo tengo familiares que viven hablando de su pasado como si fueran los más morales de la vida, pero cuando les presento a Cristo quedan avergonzados y se van de ahí, porque su pasado fue destruido por el Señor. Pero que eso lo haga un creyente, siempre recordando dónde estuvo. Es bueno recordar, saber de dónde nos ha sacado el Señor. Es bueno tener esas cosas claras siempre. Pero pareciera que los filisteos estuvieran en la misma línea. Como nosotros fuimos una potencia, destruimos a Israel varias veces, con nosotros nadie se mete. Y miren cómo dice el versículo 6 y 7. ¡Ay, espada del Señor! ¿Hasta cuándo estarás inquieta? Vuélvete a tu vaina, reposa y cálmate. Eso es un grito filisteo. Versículo 7. ¿Cómo puede estar quieta cuando el Señor le ha dado órdenes contra Ascalón y contra la costa del mar? Allí la ha asignado. Como se dijera recientemente, esta profecía declara que los territorios filisteos serán asolados por Babilonia. Aquí simboliza como un río del norte que se desborda y arrasa todo lo que está a su paso. Sin embargo, al igual que en el oráculo contra Egipto, Jeremías deja en claro que el verdadero responsable de los sufrimientos que le sobrevendrán no es Babilonia, es el Señor. Es el Señor. Su espada no descansará hasta que se haya cumplido su juicio sobre cada una de las ciudades y sobre todos sus habitantes. Nada ni nadie puede ahora detener la mano del Señor contra Filistea. Teniendo en cuenta todos los aspectos políticos, culturales e idolátricos de esta tierra filistea, creo que nadie tiene duda del juicio justo de Dios. Pero nuestro énfasis en esta última parte de Jeremías sigue siendo la misma. Cada juicio de Dios que emite sobre la creación y sus naciones, deben llevar a la iglesia a procurar la santidad en todas las áreas de la vida. Amados, no podemos hacernos el de la vista gorda porque Dios emitió este juicio hace 2500 años atrás aproximadamente. Y ya pasó el tiempo, ya Dios no actúa así. No, lo que esto nos debe llevar a pensar es en cómo estamos viviendo hoy a la luz de esto que pasó hace 2500 años. ¿Cómo es tu vida y la mía delante de ese Dios de gloria que es inmutable, que no cambia, es el mismo, es perfecto, es todopoderoso y sigue haciendo los mismos juicios? Solo que muchas veces tú no eres sensible a esa realidad. Creemos en que Dios es inmutable, que nunca cambia. No hay un Dios en el Antiguo Testamento y otro Dios en el Nuevo Testamento. Eso es una herejía, hermanos, porque entonces Dios no fuera santo. Él es inmutablemente santo, Él no cambia. Entonces Él no va a ceder a sus juicios porque nos merecemos menos que los filisteos. Y es que lo peor de esto es que muchas veces estamos sentados aquí y creemos que nosotros no somos como esos filisteos. Yo, adorar mis cosechas a otro Dios, yo no tengo ningún Dagón en mi corazón, pero tu corazón te dice: ¡wow! Gracias porque tú eres fuerte. ¿Qué profesión estudiaste? ¿Qué académicamente preparado estás? ¿Qué teológicamente profundo eres? ¡Wow! Y nada de gloria al Señor. Pero yo dedicarle mis cosechas a Dagón, jamás. Que mi inmoralidad es: pastor, yo soy purísimo, purísima. Te tengo que creer. Pero recuerda que no soy yo el que te tiene que creer. Es el Señor. Yo siempre he ilustrado eso. Tú puedes tener en tu mente lo que tú quieras ahora mismo. Y tú me puedes decir a mi pastor: yo la verdad jamás. Yo con eso es del diablo. Y claro que es del diablo. Y yo te tengo que creer. Voy a creer en tu buena voluntad. Pero recuerda algo, no soy yo quien te tiene que aprobar.
Y recuerda que tu mente es como esos videobins que están arriba delante de Dios. Delante de Dios no hay nada oculto. Tú me puedes decir a mí y a toda la iglesia que tú eres purísimo. Y si quieres te llamo purísimo de ahora en adelante. Purísimo tal, purísima tal, ¿cómo estás? Pero recuerda que el videobin está encendido delante del Padre. Eso sí te tiene que poner a temblar. De mí, yo no. Yo no voy a hacer juicio contra ti. No soy yo quien va a hacer juicio contra nadie. No es la iglesia la que te va a hacer un juicio. Es el Señor el día que vuelva. Por eso te lo estoy diciendo. Porque estás a tiempo de arrepentirte e ir al Señor. Hay perdón para ti. El perdón del Señor es eterno. Y que el Señor nos libre como iglesia a no perdonar a quienes ya el Señor perdonó eternamente. Que el Señor nos libre, no se sientan purísimos. Que aquí no hay ninguno que sea puro. Ninguno. ¿Sabes por qué somos puros? Somos puros en virtud de la obra de Cristo, en lo que Cristo hizo, porque Cristo es el puro, purísimo de todos los puros. Y en Él hay salvación y en Él tenemos esa esperanza. En ningún otro. En ningún otro. ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? De la manera más simple podría decir que son todos aquellos que no son sus amigos. Si tú me preguntas a mí, pastor, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Todos los que no son amigos de Dios. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? ¿Cierto? ¿Dije algo malo? No. Pero te contesté, no. ¿Quiénes son los enemigos? Los que no son amigos. De la manera más profunda, teológica y bíblicamente argumentativa, son todos aquellos que no hacen su voluntad. Esos son los enemigos de Dios. Amigo que tú estás aquí, tú eres un enemigo de Dios. Y no necesitas tener un arma, una espada, una metralleta, un fusil, una bazooka para disparar al cielo creyendo que tú vas a llegar hasta allá. Solamente necesitas no hacer su voluntad para declararte enemigo de Dios. Los filisteos se caracterizaban por esto, y dado que no eran amigos, estaban constituidos en enemigos de Dios, a tal punto que este pueblo se la pasó su historia entera atacando y debilitando al pueblo de Dios. No quería saber nada del Dios del universo ni de aquellos que eran su pueblo. De la misma manera, hermanos, todos los que no hacen la voluntad de Dios, hoy no pueden ser llamados amigos ni de Dios, ni tuyos. Y ahí es donde está el punto que quiero caer. Porque ya sabemos teológicamente que la Biblia dice quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Pero ¿y tú? ¿Tú qué? Cuesta creer cómo cristianos de esta época prefieren tener amistades fuera de la iglesia, contar sus cosas a inconversos, que lo único que se logra hacer es dañar el testimonio de Cristo y de su iglesia y además alejarse de Dios. No hay alguien que no ame a Dios que te empuje hacia Dios mismo. Eso es imposible. No le pidas manga a un palo de papaya, hermano. No seas así. ¿Cómo le vas a pedir fresa a una mata de plátano? Eso es imposible. Tiene que haber primero un cambio, una regeneración en el corazón de esa persona para que te pueda dar un consejo que te empuje hacia Dios, que es lo que nosotros siempre buscamos. Esa persona te va a empujar es hacia el mundo. Hermano, hermana, no seas víctima de estas personas. Tu relación con personas que son enemigos de Dios es llamarlos al arrepentimiento y a que crean en el Dios Todopoderoso que los puede salvar de ellos mismos. No debe haber una relación más allá de eso con los enemigos de Dios. Nuestra misión en este mundo es como pacificadores, es ser luz para los que están en oscuridad, pero no sus mesitas de noche, sino mostrar a través de las palabras y hechos la luz que los avergüenza, con el único fin que podamos ayudarles a que su relación con su Creador está muerta. Tú no tienes que ser la mesita de noche de nadie, tú tienes que ser luz. La Biblia dice que tú tienes que ser sal, no azuquita. Tú no estás en este mundo para endulzarle la vida a nadie. Tú estás para llamarlos al arrepentimiento. Obvio, muchos me pueden decir, ¿cómo hago en el trabajo? Pues tú tienes una relación laboral, pero eso no es una relación de amistad. Eso son dos cosas diferentes.
Mira, yo aprecio mucho personas que se me han acercado, pastor, fui a tal lado y eso se me acercó el carnicero y toma lo tuyo. Casi que lo doy hasta con el mismo cuchillo que tenía en la mano. O sea, como la espada, o sea, ilustrándome, hermano, no es que sea un asesino. Yo aprecio mucho las personas que se paran en un bus y predican. Una vez tuve 2 testimonios en esta iglesia que me dijo, pastor, por fin pude levantarme en este bus y le prediqué. No sé cómo lo tomaron, pero prediqué. Eso es lo que hace un pacificador con los enemigos de Dios. Tú no sabes en el bus quiénes son amigos y quiénes son enemigos de Dios. Así que hay que tirar la perla y deja que el Señor haga su trabajo. Tú lo haces. O no, si te das de vacaciones, pues no, yo estoy de vacaciones, pastor, esta época de vacaciones. ¿Quién dijo que un cristiano está de vacaciones para predicar? O sea que esos 15, 20 días no eres cristiano. Hermano, nos estamos dejando secularizar la iglesia con conceptos y preceptos culturales que no nos sirven a nosotros como cristianos. El mundo se va de vacaciones y se sale de la órbita de su trabajo. Pero el trabajo del cristiano es predicar el evangelio todos los días y a todo el mundo, a todas las naciones donde tú estés. Mi preocupación por la iglesia es que solo vemos los aspectos de yugo desigual en el contexto del matrimonio o lo que lo lleva a él. Cuando vemos el contexto en Corintios, tiene que ver con todos los aspectos de la vida, hermanos. Noten lo que dice 2 Corintios capítulo 6 del 14 al 18. No estén, esto es una orden del apóstol Pablo a los Corintios, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Es una orden. Eso no puedo ponerme a pensar ninguna otra cosa. Ah, sí, pastor, es que mi esposa es creyente. No, sí, es que mi prometida es creyente. Ok. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermano, no se trata de simplificar las relaciones al matrimonio solamente, sino también a las amistades, a los negocios y a todo tipo de relación que pueda existir. Solo hay 2 clasificaciones de personas para Dios, los que son sus hijos y los que no lo son. Nada más, nada más. Los creyentes y los incrédulos. No inventes una esfera diferente a esas son las únicas que hay. Y lo que lo diferencia uno del otro es si Dios ha hecho habitación en ti o no. El mismo texto lo está diciendo. Yo moraré en ustedes. Esa es la diferencia entre el creyente y el incrédulo. Así que no te jactes delante de los incrédulos diciendo que tú eres mejor. No, la diferencia es porque Dios decidió habitar en ti. Así que toda la gloria es de Dios, no tuya. Tú no buscaste a Dios, Dios te buscó a ti. Dios no estaba escondido, Dios está manifestado en todo el universo. Tú estabas endurecido y Él decidió cambiar tus afectos en el corazón. Y hoy puedes estar aquí sentado no por tus propios méritos, es por los méritos única y exclusivamente de Cristo, nada más. Así que no nos jactemos que la salvación es del Señor. La fe no se trata de un checklist que cumples para satisfacer tus propias necesidades. La fe es una vida de obediencia absoluta al Dios de gloria, dueño del universo y que caminaremos conforme a su voluntad, así vaya en contra de nuestros propios deseos. Porque Dios es más sabio y ha hecho habitación en nosotros para capacitarnos y cambiar nuestros afectos naturales. Y ahora sí, caminar por las obras que ha preparado de antemano para que andemos sobre ellas. Ese es Dios. Ese mismo Dios, siendo nosotros enemigos de Él, no siendo mejor que los filisteos que hemos estudiado hoy, teniendo ídolos iguales a estos hombres y mujeres que hace 2500 años hizo por nosotros sus enemigos, algo que solo Dios puede hacer y por supuesto lo que somos hijos de Él deberíamos hacer. A Él le plació restaurar su relación que nosotros habíamos quebrantado. Él envió a su Hijo Jesucristo, el cual no estimó ser igual a Dios para venir a salvarnos. Ese Jesús que nos salvó, que éramos sus enemigos acérrimos, ahora nos hace su amigo a pesar de nosotros mismos. Noten el texto que ahorita en las canciones leíamos.
Juan capítulo 15, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. El amigo por excelencia, por el que debemos medir el resto de amigos que tengamos en esta tierra mientras estemos de este lado de la eternidad, dio su vida por nosotros. Esa es la medida. ¿Será que algún filisteo daba su vida por un israelita? ¿Será que él estaba dispuesto a morir por alguien del pueblo de Israel? Hermano, ¿será que alguien del mundo está dispuesto a morir por ti? Alguien que no ama a Dios está dispuesto a morir por ti. Y no solo dio su vida por nosotros, sino que para clasificar en ese grupo del cual no merecemos pertenecer, debemos hacer lo que Él nos manda. Esa es la diferencia entre ser amigo y ser enemigo. Es hacer o no su voluntad. Nada más. Así que, hermanos, no jueguen con esto. Para Cristo es serio el tema de la amistad y la enemistad. Él vendrá algún día ya no como amigo, sino como juez a juzgar al mundo entero y por lo tanto debemos estar listos para ir con Él. Mis hermanos, no sean como los filisteos que adoraban sus dioses de la cosecha y la inmoralidad sexual. Más bien seamos como nuestro amigo, como nuestro Cristo, que solo glorificaba al Padre y se mantuvo puro en todas las áreas de su vida. Los enemigos de Dios deben ser enemigos nuestros también, y no con una declaración de guerra para asesinarlos, sino teniendo a nuestra mano la espada de la palabra de Dios que puede traspasar sus almas a tal punto que puedan conocerle a Él. Los enemigos de Dios se deleitan en sus dioses. Los cristianos nos deleitamos en Cristo. Y ese deleite es suficiente para nuestras vidas, para vivir una vida centrada en el Evangelio y procurar la santidad de nuestras almas. Así que, hermanos, unas aplicaciones finales. Examina varias cosas en tu vida, hermano. En primer lugar, ¿a quién le dedicas tus cosechas? Y esto no se trata de un servicio de las primicias y las cosechas, no. Esto es de una vida entregada al Señor. Ten presente no dedicarle tus cosechas a algún ídolo que creas en tu mente llamado esfuerzo, sabiduría, fuerza o sagacidad. Cuídate de no tener ídolos en tu corazón enfocados en tu propio yo y creer que eres autosuficiente y robarle la gloria a Dios y olvidar que todo lo que pasa en tu vida es en virtud de tu amigo Jesucristo, el verdadero y único que es merecedor de la gloria de nuestras cosechas. En segundo lugar, examina cómo está tu santidad en el área sexual. Aún en esta área hay que traerle gloria al que la dio, y es a Dios mismo. Procura estar haciendo lo que te corresponde de acuerdo con tu estado en estos momentos y conforme al consejo de Dios. No te entregues a pasiones desordenadas, el cual te alejan del Señor. Tu amigo Jesús dio su vida por ti y debes glorificarle con tu sexualidad en cualquier etapa de tu vida. En tercer lugar, evalúa a tus amigos. No puedes ser amigo a quien se declara enemigo de Dios. No puedes tener de amigo a quien tiene a Dios de enemigo. No es consecuente con tu fe. Estimada, o más bien estima la iglesia, hermanos, son los otros creyentes que están en este lugar, quienes desean tener una relación cercana contigo, con quienes debes desear pasar tiempo de tu vida, poder conversar temas en donde necesitas crecer. A veces cierras tanto el círculo que te vuelves impenetrable y terminan pasando cosas a tu vida que después son más difíciles de reparar. Y en último lugar, hermano, confía en el Evangelio. Confía en tu amigo, confía en Jesucristo. Él redime cada área de tu vida en su sacrificio perfecto y completo. Dispón tu corazón y tu vida para caminar como Él quiere que lo hagas. Nunca es tarde para tu santidad. Siempre hay tiempo y siempre tienes a la iglesia a disposición tuya para que lo puedas hacer. Recuerda, cada juicio que Dios emite sobre la creación y sus naciones deben llevar a la iglesia a procurar la santidad en todas las áreas de la vida. Y para los que están aquí que no conocen a Cristo, amigo, escucha bien, tú no eres mejor que los filisteos. Tienes ídolos en tu corazón, el cual adoras consciente o inconscientemente. El dinero, el placer, el trabajo, tu esposa, tu esposo, tus hijos, todos estos pueden ser ídolos que estás adorando y que tú crees que vas por buen camino.
No son tus esfuerzos los que te van a llevar al cielo. Si estás en este lugar, quiero creer que tienes curiosidad acerca de todas estas cosas eternas. Lo primero que debes desechar es que no son tus fuerzas o tu moralidad lo que te va a llevar al cielo. Ese camino ya lo hizo, lo recorrió y lo finalizó completamente alguien, y es Jesucristo. Y Él hoy te llama a que dejes de ser su enemigo y te vuelvas amigo, arrepintiéndote de tus pecados y sometiéndote a su señorío, haciendo su voluntad, la cual es agradable y bueno para tu vida, amigo. El final de tu historia, si no te arrepientes, escucha bien, no será una ola de 30 metros como el tsunami del Índico, sino que te enfrentarás a la ira del Dios eterno cuando regrese por segunda vez en Jesucristo, y esa ira no será un golpe de agua, sino de fuego eternamente y para siempre. Así que, amigo, ven a Jesucristo y hazlo ahora. Hoy es el día de tu salvación. Amén.